frontera móvil, que son aquellos que son directamente correlacionados con los cilindros pistón y que solamente hablan de compresión y de expansión. Y por último, entonces tenemos aquel trabajo que, si bien no hemos hablado de él, es un trabajo de carácter mecánico y que está directamente ligado con dispositivos. Como las bombas, las turbinas, los agitadores, todo lo que tenga que ver con mover un fluido particularmente. O sea, es decir, yo tengo mi fluido, está aquí. Ustedes ya vieron, están haciendo tratamiento de agua, ¿cierto? Y ustedes ya hicieron una práctica que era de coagulación y floculación, que adicionaban, una gente tenían una cantidad de agua con mugre, y que lo que hacían era que le adicionaban unas gotas de un coagulante o de un floculante, lo ponían en unas jarritas y las ponían a agitar. Si ustedes tomaban la jarra y tomasen la temperatura o solamente tomaran la jarrita, se tuvieron que haber dado cuenta que se tibió un poquito el agua, ¿cierto? Un poquito. Pero no es por parte de la reacción química, porque ahí no hay una reacción química, sino simplemente lo que hace el floculante es como atrapar, es como un imán del mugre. Entonces por eso ocurren esos flocos que se forman ahí. Pero lo que realmente calienta el agua es la agitación, es el hecho de que se esté moviendo el agua continuamente, y entonces en ese orden de ideas encontramos este tipo de trabajos. Entonces está dado por un sistema de agitación, y este agitador casi siempre está conectado a algún tipo de motor. Este tipo de trabajo lo proporciona única y exclusivamente el dispositivo al fluido. Es decir, que esta belleza le aporta trabajo flecha, y así se denomina, que es un trabajo de eje. Entonces pensemos en este trabajo mecánico como un trabajo de eje, como el eje de los motores, ¿cierto? Como el eje de los motores de los carros. Y estas son principalmente las cuatro formas, y pues habrán otras, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente, o nuestros ejercicios se van a enfocar en trabajo eléctrico, de frontera móvil y trabajo mecánico. Entonces ahora veamos cómo se calcula cada uno de estos. Cuando nosotros hablamos de trabajo eléctrico, la ecuación que lo representa es igual al voltaje, corriente y la cantidad de tiempo en el que estuvo en contacto o estuvo en funcionamiento la resistencia dentro de nuestro sistema. Con respecto al trabajo de eje o al trabajo flecha, nosotros vamos a encontrar principalmente que es 2pi por la cantidad de revoluciones por el torque. Porque cuando uno habla de que algo gira, siempre tiene que meter 2pi. Porque es circular, ¿cierto? Porque uno todo lo modela de manera como si fuera el recorrido a través de un círculo. Uno de los modelos, que es el trabajo de frontera móvil, que es el que tiene como más cosita, no es que sea difícil, pero hay que comprenderlo al 100% para poderlo implementar. De lo contrario, se nos dificultaría. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Cuando nosotros estamos hablando de trabajo de manera general, si no me falla la memoria, nosotros dijimos que esto era la integral de la presión con respecto al D, ¿cierto? Este tipo de procesos, este tipo de formas de energía, pues están delimitadas. ¿Por qué? Recordemos que los procesos termodinámicos
son procesos de trayectoria. Me explico. Nosotros tenemos un sistema que arranca por aquí, ¿cierto? Por decir algo, tenemos un estado inicial y resulta que llega a un estado final. Es decir, que la trayectoria que va a ser nuestro proceso va a ser esta, la trayectoria del sistema a lo largo del proceso. Puede ser lineal, puede ser curvo, pero fundamentalmente se trata de trayectoria. Y por encima de esos límites no hay nada, ¿cierto? Hacia allá no hay nada y hacia acá tampoco. Por eso los procesos termodinámicos son funciones, en términos generales, de manera discontinua y son procesos únicamente de trayectoria. Entonces, tienen un inicio y tienen un final. Entonces, en ese orden de ideas, pensemos en un proceso de expansión o compresión de un pistón. Arranca de un punto, ¿cierto? Aplico presión y hasta donde llegue. Ya, se acabó el proceso. Tiene un inicio y tiene un final. Yo puedo tener varios estados, ¿cierto? Dentro del mismo proceso termodinámico, ya lo hemos visto anteriormente, pero sin embargo sigue teniendo un inicio y un final. Ya está. Hay procesos en particular que inician y terminan en el mismo punto. Eso es lo que se denomina un ciclo. Y entonces, por ejemplo, yo puedo tener un proceso que arranca por aquí, sufre de una expansión de carácter isocórico, luego esto se comprime y luego volvemos al punto original. Eso es lo que se llama un ciclo termodinámico. ¿Dónde encontramos ciclos termodinámicos? En los motores. Fundamentalmente, el ejemplo más sencillo que existe es el ciclo termodinámico. El ciclo, por ejemplo, nosotros podríamos decir, si bien no es un ciclo termodinámico, entre comillas, pero podríamos decir también el ciclo del agua, ¿cierto? Que donde inicia, allá termina. Y entonces, en el caso de los motores, pues si bien ocurre o el proceso de expansión y compresión en un pistón, se da fundamentalmente por la combustión, por esa explosión que ocurre, y entonces se libera gran cantidad de CO y CO2 durante el proceso de combustión, entonces hace que el pistón se expanda. El motor, por el mismo trabajo de eje que ya lleva, porque este es impulsado, entonces lo que hace es que comprime otra vez, expulsa los gases, y entonces otra vez vuelve el inyector, hace la combustión, eleva, baja, otra vez cae. Y ocurre una y otra vez lo mismo hasta que usted apaga el motor. Listo. Entonces, partiendo de esa definición, nosotros vamos a arrancar desde un volumen inicial y vamos a terminar en un volumen final. Entonces, esa es la definición de trabajo de frontera móvil. Fundamentalmente. Entonces, yo tengo que, de acuerdo a mi proceso termodinámico, definir la función para poderlo integrar y que todo quede en términos de la presión y el volumen, porque esas son las dos características que están acá. Básicamente yo debo estimar o determinar la función de presión con respecto al volumen, es decir, donde sea dependiente del volumen, y de esa manera poder hacer la integración correspondiente. Esta integral yo la puedo hacer a partir de puntos de presión y volumen. Entonces yo tengo una tablita que tiene presión y volumen, por supuesto en las unidades correspondientes. Tengo una serie de datos. A una presión 1 le corresponde un volumen 1, a una presión 2 le corresponde un volumen 2, a una presión 3 le corresponderá un volumen 3, y así sucesivamente hasta que lleguemos al último dato. Entonces, tenemos que cuando nosotros tenemos un conjunto de datos de presión y volumen, particularmente,
Y ojo, volumen total. Vamos a encontrar que cuando hacemos una gráfica, y aquí nos interesa, si nosotros necesitamos sacar una función de la presión será en el eje X o en el eje Y. En el Y, ¿cierto? Porque es lo que yo quiero encontrar mi función. Y por tanto voy a graficar con respecto al volumen. Esta gráfica hará de, qué sé yo, de diferentes maneras. Vamos a ver que nos dé algo así. Entonces yo voy graficando punto por punto y me voy a hacer una cosa de estas. Ahí como medio curvita. Y entonces resulta que yo puedo sacar líneas de tendencia. De forma más sencilla se llama Excel. O en su defecto, hojas de cálculo de Google Drive. Entonces yo monto mi gráfica, ¿cierto? Él me saca la gráfica muy linda, muy hermosa. Y entonces yo le digo a esta belleza, le doy clic derecho y le digo línea de tendencia. Y él entonces saca diferentes tipos de funciones y usted lo que hace es que le va dando clic, 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 clic. Ahí hay los diferentes tipos de funciones, si lineal, si cuadrática, si exponencial, si logarítmica, tararán. Y él le va diciendo, usted le dice que le muestre el R cuadrado, y entonces entre más cercano R cuadrado es a 1, mejor es la correlación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entre más cercano sea a 1, el error de la línea que me monte aquí va a ser más pequeño. Entonces, ¿será que esto me servirá una línea de tendencia lineal? No, ¿cierto? Porque lo que va a hacer es que me va a montar una línea recta así, y eso se aleja un montón de todos mis datos. Entonces ya cojo y voy mirando, ¿cierto? Y él también le monta la ecuación. Usted le dice mostrar ecuación y él le saca la ecuación. Entonces le saca la función como un y igual, estoy diciendo tonterías, ax más bx al cuadrado con un r cuadrado de 0.9 para que sea curvita, suponiendo, ¿no? No es que sea así. Y entonces ahí ustedes ya tendrían su función. Entonces ya tengo aquí mi función. Y esta función entonces, ¿a qué corresponde y? A la presión. Entonces presión será igual a y x, ¿quién es? El volumen, más b por el volumen al cuadrado, y ya tengo mi función para poderla integrar. Entonces cojo esta belleza, entonces hago control C, control V, y me queda de la siguiente manera. Me queda que el trabajo de frontera móvil es igual a la integral entre el volumen inicial y el volumen final de toda esta función con respecto al volumen. Y entonces pues esta es una integral definida y que tiene una particularidad, no es tan compleja integral si la tenemos así. ¿Cómo integro yo esto? ¿Cómo quedaría la integral de? Partiendo de la definición de integral, que es la siguiente, y es que la integral de ax a la n con respecto a x, siendo a una valor constante, es igual a por x a la n más 1 todo sobre n más 1. Que cuando son así indefinidas eso parece un más c, pero como estas son definidas, entonces ahí ya desaparecen. Entonces tengo un x inicial, un x final, y x inicial y x final. Entonces ahí hago todo eso, y eso es básicamente lo que yo tendría que hacer. Entonces ya tengo mi función, ya tengo mi integral, yo la desarrollo y encuentro lo que necesito. Porque al poner nuestros límites
cuando ya tengamos la ecuación derivada, ya vamos a tener es un número. Entonces así las cosas, como me queda esto integrado. Ajá. Sobre 2, ¿cierto? Más B, ajá, sobre 3, ¿cierto? Acuérdense que si aquí es un 2, entonces se suma 1, si aquí es un 1, se suma otro 1, si es 0, entonces si yo tengo el integral solamente de una letra, ¿cierto? Entonces solamente lo que hago es agregar nuestra variable, listo. Pero como esto es limitado, ¿cierto? Esto tiene unos límites entre volumen inicial y volumen final. Entonces yo lo único que hago es que en esta belleza entonces pongo mis valores correspondientes como tal. Entonces tenemos que esto es igual a B final al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Porque estamos aquí, siempre es final menos inicial, más B por volumen al cubo, pero este es el final, sobre 3, y todo este resultado menos A volumen inicial al cuadrado sobre 2 más al cubo inicial sobre 3. Y si yo desarrollo esto, todos son números, ¿cierto? Porque al final de cuentas, A pues es de acá, es un número, B final será este, ¿cierto? B inicial será el primero y listo. Entonces, eso con respecto a la forma genérica de lo que es el trabajo y cómo nosotros calcularíamos el trabajo a partir de un conjunto de datos. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo bien definido mi proceso termodinámico? Es decir, nosotros cuántos tipos de procesos termodinámicos hemos trabajado: isocórico, isobárico, isotérmico e isonal. Es decir, esos que todo cambia. Nunca vayan a decir eso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Porque ya tengo todo preparado, debidamente preparado. Cuando nosotros estamos frente a un proceso isocórico, ¿qué quiere decir un proceso isocórico? Que es constante. El volumen es constante. Quiere decir que si yo hago una gráfica de presión con respecto al volumen, el volumen inicial y el volumen final pues van a estar ubicados en el mismo punto, ¿cierto? Entonces si mi proceso va en un proceso isocórico y aumenta la presión a un estado 2, queda una línea recta completamente vertical. ¿Cómo es la integral de una línea recta? Recordemos que la definición de integral es el área bajo la curva. Entonces, ¿será que una línea recta tiene área bajo la curva? No, ¿cierto? O sea que, ¿cuánto es el trabajo? Ajá, 0. En un proceso isocórico no hay trabajo. De hecho, es claro por esto, porque yo solamente puedo hablar de compresiones y expansiones y esas se visualizan es cuando el pistón sube o baja. Entonces, en un sistema 100% rígido, pues no hay trabajo. Tenemos el siguiente tipo de proceso y es el proceso isobárico. Y entonces en el proceso isobárico, ¿qué es constante? Vamos a una gráfica para ver eso. Tenemos un volumen inicial, en este sí hay un cambio de volumen, ¿cierto? Y tenemos una condición de presión inicial. Pero entonces la presión inicial y la presión final son la
proceso de expansión, y entonces aquí está el volumen final. Mi proceso tiene esta trayectoria, de 1 a 2. Entonces, ¿será que eso, que ahora es una línea pero horizontal, tendrá área bajo la curva? Sí, ¿cierto? Porque entonces, acuérdense que el área bajo la curva es la proyección hacia el eje X. Y entonces, ¿eso qué forma tiene? ¿Qué forma geométrica tiene? Acuérdense que yo no puedo hablar de área si no es una geometría. Es un rectángulo, lo podemos ver, ¿cierto? Porque ¿qué tal sistemas? Pero digamos que tiene esa forma geométrica. Independientemente si es un cuadrado o un rectángulo, ¿cómo se calcula el área bajo la curva de una de belleza de estas? Base por altura. ¿Quién es la altura? La presión. ¿Y quién es la base? Y entonces, si yo hago volumen inicial que es más chiquitico, menos volumen final, ese dato, ¿cómo me queda? ¿Positivo o negativo? ¿Yo puedo tener un volumen negativo? O sea que, ¿cómo es? Ajá. Volumen final menos volumen inicial. Entonces, cuando yo estoy en un proceso isobárico, el trabajo es la presión por la diferencia de volúmenes. Acuérdense siempre que el volumen no puede ser negativo, la masa jamás puede ser negativa. Nosotros la presión, como la trabajamos, absoluta tampoco puede ser negativa. Por otro lado, entonces tenemos los procesos que son isotérmicos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos arriba. En los procesos isotérmicos, entonces, lo que es constante es la temperatura. Pues aquí ya los cambios de presión y volumen pues van a ser variados, ¿no? Es decir, ahí ya no puedo tener certeza de cómo va a ser el comportamiento, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que tiene una forma de logaritmo. Es lo único que sabemos. Y en ese orden de ideas, siempre que estemos en un proceso isotérmico, el trabajo de frontera móvil es igual a la presión inicial por el volumen inicial por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y esa es la ecuación para determinar trabajo en procesos isotérmicos. Si ven la importancia de saber reconocer un proceso en función de si es a volumen constante, a presión constante, temperatura constante, porque eso me permite definir diferentes cosas entre esas y trabajo. Y entonces por último vienen esos procesos que son isonar, todo varía, no sabemos cómo ni por qué, tienen unos comportamientos extraños, pueden ir cóncavos para arriba, cóncavos para abajo. A eso los vamos a llamar procesos politrópicos. En un proceso politrópico nada es constante, es decir, ahí hay variaciones en presión, temperatura y volumen. ¿Yo cómo identifico un proceso politrópico? La forma de identificarlo es muy sencilla, es porque ellos tienen un comportamiento de la siguiente manera, y es que la presión por el volumen se correlacionan a través de un exponente n. Y esto es igual a C, es decir, esta es la función para cálculo de trabajo, es la función que representa su correlación. Entonces no se comportan de manera idealizada, ¿cierto? Porque si fueran ideales sería presión por volumen, solito. Entonces estos ya aparecen con un exponente n igual a una constante, y entonces n se denomina exponente o coeficiente politrópico. ¿Qué quiere decir esa correlación? Y es que independientemente, pensemos otra vez en la tabla que teníamos acá de presión y volumen.
Y es que independientemente si yo cojo presión y volumen 1 y los pongo aquí, siempre va a tener el mismo coeficiente y va a dar igual a C, siempre. Si yo coloco presión y el volumen 2 y los meto aquí, me van a dar el mismo C. Si yo pongo la presión y el volumen N, me van a dar C. Es decir, esa correlación se mantiene independientemente de los puntos. Por eso esta expresión que lo representa. En este, entonces, aquí, si yo voy a hacer el cálculo del trabajo politrópico de frontera móvil, este va a ser igual a pues con el error ahí, ¿no? Se estaba poniendo mal la ecuación. Que era la presión con respecto al volumen para meterla dentro de la integral, es decir, este pedazo de acá. Cuando nosotros estamos frente a un sistema de gas ideal, ¿cuáles son las ecuaciones que me representan los sistemas de gases ideales? ¿Qué de común tiene esto del trabajo con respecto a la ecuación de gases ideales de manera general? Esta operación. ¿Esto sí como está lo encuentran allá en esas ecuaciones? Sí, cierto, igualito. Es decir, que yo puedo escribir las ecuaciones de gases, perdón, las ecuaciones de trabajo de frontera móvil para gases ideales a partir de estas relaciones. ¿Cómo me quedaría? Entonces vamos a trabajar primero con la de isobárico. Entonces, para un proceso isobárico, ¿cierto? Si yo desarrollo esa multiplicación, ¿cómo me queda? Menos presión por volumen inicial. Este pedazo, ¿no se les parece a este pedazo? ¿A qué es igual? A la masa por la constante del gas por la temperatura final, ¿cierto? Porque es del final. Y el otro pues me va a quedar exactamente igual, pero por la temperatura. ¿Yo puedo factorizar esto? Para que se vea más ordenadito. Ajá. Por la constante que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y ya, entonces mi trabajo de frontera móvil para gases ideales en un proceso isobárico me va a quedar como trabajo es igual a la masa por la constante del gas por la diferencia de temperaturas. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en las que yo desconozco completamente la presión. Entonces ya no voy a necesitar presión solo si estamos en gases ideales, ojo. Entonces, habrán ocasiones en las que desconozco la presión, entonces, pues simplemente para calcular trabajo, pues utilizo esta opción. ¿A qué más se me parece esto de estas ecuaciones? Pues con moles, ¿cierto? Y de hecho queda exactamente el mismo desarrollo, solo que en vez de masa pongo N. Es decir, que cuando en vez de tener la masa lo que tengo son las moles, entonces el trabajo frontera móvil será el número de moles por la constante universal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es lo bonito de los gases ideales, como hay más opciones, pues entonces uno tiene más formas de calcular el trabajo. Ahora veamos el siguiente, que son los procesos isotérmicos. Los isocónicos, pues ahí sí no aplica, porque independientemente de si son gases ideales o no, pues el trabajo va a ser siempre cero, ¿no? Sistemas rígidos no hay trabajo. Entonces, ¿a qué se parece esto? Lo mismo, ¿sí o no? Esta parte se parece a esta, y esta también se parece a esta. Es decir, que yo simplemente lo que hago es que reemplazo esto aquí. Y fin.
O sea que esto lo paso para allá y tengo otras dos opciones porque también aplica para el número de moles. Es decir, voy a tener que el trabajo frontera móvil en gas ideal, puedo calcularlo como la masa por la constante del gas por la temperatura, ojo, inicial, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y pues cuando tengo ese número de moles, entonces me va a quedar como el número de moles por la constante, por la temperatura inicial, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Solo se usan para sistemas en gas ideal. ¿Será que yo puedo meterle Z a esta vuelta? ¿No hace falta? Listo, y el último, ¿cómo nos queda? Este sí es más sencillo, porque es que esta parte de arriba, ¿no les parece a esta? En el desarrollo que nosotros montamos para este en particular, en donde nosotros abrimos la ecuación y dimos presión por volumen final y presión por volumen inicial, y al final cuando lo desarrollamos nos quedó así. Entonces resulta que para trabajo politrópico, pues es exactamente lo mismo, porque la presión final por el volumen final es la masa por la constante por la temperatura final, ¿cierto? Y por otro lado, la presión inicial por el volumen inicial, la masa por la constante por la temperatura inicial. Factorizo y me queda que el trabajo de frontera móvil para procesos politrópicos en gas ideal es igual a la masa, entonces hacemos control C, control V, gas por la temperatura final menos la temperatura inicial, sobre 1 menos n, entonces si no se puede perder, entonces no se desperdicia. Y que el trabajo en frontera móvil también puedo calcularlo como el número de moles por la constante universal por la diferencia de las temperaturas sobre 1 menos n, según está raro. Ya. ¿Qué pasa si nosotros no, porque ojo, todas estas formas de trabajo que nosotros vimos aquí tienen unidades de energía, ¿cierto? Kilojoule o unidades térmicas británicas más conocidas en el bajo mundo como BTU. Entonces, ¿qué pasa si a mí me piden es el trabajo por unidad de masa? ¿Se acuerdan que hay un trabajo que es minúsculo? Que hay formas de energía, todas las formas de energía yo puedo tenerlas totales como mayúscula y por unidad de masa que son minúsculas. Es decir, trabajo minúsculo que va a tener unidades de kilojoule sobre kilogramo o de BTU sobre libra masa. Entonces recordemos que para llegar de una a la otra simplemente tengo que dividir entre la masa, no es más. Es decir, que yo para obtener el trabajo por unidad de masa, pues tomo el trabajo total y lo divido entre la masa. Entonces en gases ideales es mucho más fácil visualizarlo, ¿cierto? Porque simplemente cojo esta masa y la paso a dividir. Y ya, quedó trabajo por unidad de masa. Aquí esta masa la paso a dividir. Esta masa la paso a dividir. Mentiras. Así sí se puede. Sí se puede pasar a dividir. Entonces esta masa la paso a dividir y ya tengo. Pero en los otros, ya o que están en función de la presión y el volumen, nosotros podemos calcularlo en vez de volumen total con volumen específico. Entonces, pongamos el ejemplo. Trabajo frontera móvil a presión constante, entonces tengo presión por volumen total final menos volumen total inicial, y esto es igual al trabajo. Resulta que para poder llegar a yo tengo que dividir todo entre la masa. Y todo esto entre la masa.
Entonces a veces es más fácil que cuando yo tengo este tipo de operaciones, en donde tengo un valor y lo voy a multiplicar por algo que esté dentro de un paréntesis, y aparte tengo que dividirle algo más, para visualizar ecuaciones, abran el paréntesis. Desarrollen todo lo que tienen en el numerador para después operar con el denominador. Entonces tenemos presión por volumen final menos presión por volumen inicial y todo eso dividido entre la masa. Es decir, que como es un único denominador, yo puedo hacer esto, ¿cierto? Y esto, ¿cierto? Porque tienen el mismo denominador. Y eso es igual pues al trabajo chiquito, trabajo de por unidad de masa. Y entonces, esto, ¿qué es volumen sobre masa? Volumen específico. Entonces yo puedo trabajar el trabajo por unidad de masa con el volumen específico. ¿Y cómo me va a quedar? Presión por volumen específico final menos el volumen específico inicial, ya después lo del operado y otra vez volverlo a juntar. Y entonces cuando yo tenga que calcular esta belleza, puedo utilizar ya sea la estrategia de dividir todo entre la masa o la estrategia de trabajar con el volumen específico. Esto es en general todo lo relacionado única y exclusivamente con el trabajo de frontera móvil. Pero, así como cuando uno tiene peros en la vida, esta belleza tiene algo muy particular. Y es que, a diferencia de, por ejemplo, en gases ideales, si yo desconozco una variable, utilizo la ecuación de gases ideales y sale para pintura. ¿Sí o para qué? Bien. Pero cuando eso está así, porque el comportamiento tiene un coeficiente, tiene un exponente, entonces ahí ya la cosa cambia. Y entonces no vamos a desarrollar las ecuaciones, por supuesto que no. Y entonces ocurren tres cosas, básicamente. Cuando no conozco el volumen, entonces es una primera opción, ¿cierto? Cuando desconozco el volumen en el sistema, uno de los estados. Entonces, cuando no conozco uno de los volúmenes, básicamente, y a partir de esa de allá, yo establezco lo siguiente, y es que un estado inicial, como lo que yo les decía, era que presión 1 por volumen 1 a la n es C, presión 2 por volumen 2 a la n es otra vez C, presión 3 por volumen 3 a la n es otra vez C, y así toda C. Entonces yo puedo igualar estados, un estado 1 con un estado 2, no hay ningún problema. Y entonces un estado inicial es igual a un estado final. Y a partir de eso es que yo puedo encontrar tres cosas: volumen, presión o el propio exponente. Entonces, ¿qué pasa cuando no conozco un volumen? No, eso solamente aplica para un solo dato. Cuando no conozco volumen, por ejemplo el inicial, me va a quedar volumen final por la relación entre presiones a la 1 sobre N. Después de desarrollar esto, porque es a partir de esto, entonces cojo y lo que hago es despejar un volumen. Y como tiene una raíz a la N, entonces toca ponerse a jugar con eso, básicamente. También puede ocurrir con el volumen final, simplemente se reemplaza. Uno a la N. Entonces, cuando no conozco volumen inicial, cuando no conozco volumen final. Después aparece cuando no conozco la presión. Entonces, presión final, presión inicial, va a ser igual a la presión final por el volumen inicial, el volumen final sobre el volumen inicial a la N. Y la presión final entonces va a ser la presión inicial por la relación entre el volumen inicial y el volumen final y también a la N.
Y por último, n, ahora sí, ya no más, final no va más. Cuando yo no conozco el coeficiente, n es igual a el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial dividido entre el logaritmo natural del volumen inicial sobre el volumen final. Y esas son todas las ecuaciones relacionadas con trabajo de frontera.